Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la situación actual en América Latina está con nosotros Marco Teruggi, argentino que está actualmente en México redactando un libro, sociólogo, periodista y un extraordinario conocedor de lo que sucede en nuestra América. Marco, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Inevitable comenzar por el centro de la tormenta. ¿Cómo te explicas tú el triunfo de Milei hoy en Argentina? Bueno, es una gran pregunta que nos hemos hecho durante varias semanas y que es importante acertar en la respuesta, ¿no? Porque tal vez Milei no sea una excepción, sino que sea algo que puede ser parte de una corriente que se expanda, que de hecho tiene otras expresiones, por ejemplo, lo que fue Jair Bolsonaro y es en Brasil. Y creo que su victoria se debe a una conjunción de variables económicas y políticas. Luego de 8 años de 2 gobiernos, primero el de Macri, luego el de Alberto Fernández, que no dieron respuesta a las demandas de la mayoría social, ni económicas, o sea, empeoraron las condiciones de vida, ni políticas, en particular el último gobierno, que fue un gobierno permanentemente en tensión, con disputas internas externalizadas, y que generó una frustración, una bronca, una insatisfacción democrática, que abrió las puertas a lo que se conoce como un outsider político, que en este caso fue Javier Milei. Milei conectó emocionalmente con ese sentimiento de hartazgo de la política, de no respuesta, de esta distancia creciente entre comillas, la gente y, entre comillas, los políticos, ¿no? Porque hay que desmenuzar esos términos. Ahí se abrió paso. Y logró como capitalizar, conectar con esa emocionalidad muy fuerte entre los jóvenes, muy fuerte entre los varones jóvenes. ¿Por qué? Ahí, primero porque es un sector que su memoria reciente está ligada a la crisis, o sea, el periodo de crecimiento de la época kirchnerista ya es relativamente lejano. Si tenés 20 años, empezaste a ser adolescente en una crisis y llegaste a tu momento de la juventud adulta siempre en crisis, con menos derechos, con más precarización, sin posibilidad de alquilar porque es muy difícil, menos aún de comprar una casa, y ahí aparece un señor que dice: se terminó, todo esto es culpa de la casta, entre comillas, los políticos, yo voy a traer dólares y voy a traer una motosierra para cortarle la cabeza a todos aquellos que trajeron este daño. Luego podría haber como otras variables, como una reacción conservadora que se ha analizado, una suerte de reacción a el gran crecimiento del movimiento feminista, ¿no? Eso generó, por eso los varones jóvenes sobre todo, una suerte de reacción que Milei la canalizó, esta idea de yo soy un hombre y tengo poder y lo ejerzo y no tengo por qué sentir culpa de nada. Bueno, eso también es parte de la variable. Igual creo que lo central es lo económico, el sedimento principal, más que las extravagancias de Milei, que son mediáticamente muy como impactantes, vender órganos, ¿no? Lo más como exuberante políticamente, por decirlo de una manera, pero el centro es la insatisfacción económica. Si la gente no llega a fin de mes, si la gente no puede proyectarse, bueno, la gente quiere cambiar. Y lo cual en un punto es hasta como entendible. Claro, después es un salto al vacío, pero hubo gente que estuvo dispuesta a decir yo salto, porque esto no funciona más. Y ahí me parece que Milei logró su resultado. Comenzaste poniendo sobre la mesa la posibilidad de que no sea un fenómeno coyuntural estrictamente argentino, sino parte de una tendencia ultraconservadora mucho más profunda en América Latina. No sé si estoy poniendo palabras en tu boca que no realmente estás pensando, pero te preguntaría, ¿es así? Primero, creo que hay como una situación transversalizada, salvo algunas excepciones, que a los gobiernos les cuesta mucho una proyección de mediano plazo, la construcción de hegemonía. A principios de siglo los gobiernos se reelegían, no digo con facilidad, pero el gobierno que ganaba se proyectaba hacia adelante. En Argentina, 3 mandatos, en Brasil con Lula, después Dilma, en Bolivia. Quiero decir, había un horizonte de construcción, de hegemonía, de mayorías, que ahora le está costando a casi todos los gobiernos de cualquier signo político. Eso abre la puerta a esto, al outsider, al que viene de afuera, al que es casi a veces grotesco. Pienso en el candidato Rodolfo Hernández que le competía a Gustavo Petro, que uno lo veía y decía, ¿de dónde salió este señor que terminaba haciendo videoclip de reggaetón con cadenas de oro y mujeres al lado? Decía, pero ¿qué está pasando?
que eso funciona. El outsider es una puerta abierta. Pienso en Guatemala. Bernardo Arévalo cumple un poco con este lugar de outsider. Pedro Castillo también en Perú en su momento. Era el que venía de afuera. Y ese viene de afuera. Puede ser por derecha, puede ser por izquierda. Es una serie de elementos que dan una posibilidad de que se invoque o no en ese lugar. En ese contexto hay un sector que es claramente de derecha, ultraderecha, con sus matices. ¿Por qué digo matices? Porque Bolsonaro, por ejemplo, y Milei son una alianza política como muy explícita. De hecho, vino Jair Bolsonaro a la toma de posesión de Milei, lo cual generó un desplante muy fuerte con Brasilia, porque imaginémonos Lula da Silva que ve esa invitación a un expresidente inhabilitado, acusado por intento de golpe de Estado. Ahora, Bolsonaro tiene una agenda siempre mucho más conservadora en su mirada de la sociedad, en su mirada de la cultura, de las relaciones humanas. Milei es un libertario, es, diríamos, un bicho raro incluso en esto, tiene esta especie de ultranza de la libertad individual. Entonces no necesariamente coincide uno con lo otro, pero sí son todos muy neoliberales, no hay derecha no neoliberal. O sea, yo no conozco derecha nacionalista, por así decirlo, habría que ver y revisar la última como actualización de los gobiernos, pero hasta el momento todos comparten eso. Y tienen en este caso esta suerte de desregularización, en el caso de Milei, de la economía y la apertura a un modelo de saqueo clásico, ¿no? O sea, la novedad política se combina con una estructura económica bastante predecible, un ajuste brutal, una transferencia a los sectores financieros, especulación y un empobrecimiento generalizado. Cierro con esto. Tal vez lo particular de Milei es que dijo que iba a hacer un ajuste. Claro, su ajuste, la promesa que iba a caer en manos del Estado y de los políticos, y la operación ideológica es pensar que el Estado es una suerte de ente externo a la sociedad que vive ensimismado y que no le da respuesta a la sociedad. Como si el Estado no tuviera que ver con cuánto te cuesta el transporte, cuánto te cuesta la luz, qué tipo de salud tenés. Bueno, y ahí también la pregunta es, ¿y por qué la gente externalizó al Estado y no lo ve como algo a defender? ¿Qué le pasó al Estado también? Uno dice hay que defender la educación y la salud pública. Pero ¿y cómo está la educación y la salud pública? ¿Tiene algo de razón la gente cuando dice anda mal la educación? Bueno, ahí son las zonas un poco más incómodas que también hay que abordar desde la izquierda, el progresismo, el peronismo, como se lo quiera calificar. El progresismo perdió las elecciones en Uruguay, perdió las elecciones en Paraguay, las acaba de perder en Ecuador, acaba de haber un golpe de Estado en Perú que no se ha podido revertir. ¿Cómo explicarnos esta tendencia? ¿Es una tendencia profunda? ¿Hasta dónde va a llegar? Yo primero diferenciaría derrota electoral y derrota política. Me parece que en Uruguay hubo una derrota electoral, perdió el Frente Amplio, asumió Luis Lacalle Pou, no hubo derrota política. Es una fuerza política que se fue bien. De hecho, está pensando en volver a ser el próximo gobierno. En Argentina hubo una derrota política. Es una evidencia, es un gobierno que se fue por la puerta de atrás, en soledad, con un presidente rodeado literalmente de pajaritos, hablando entre pájaros, ¿no? Y en el 2015 Cristina se fue con una plaza llena, no era una derrota política. Entonces creo que cada caso hay que medirlo. Sí, lo que es como compartido en muchos casos es la dificultad de saber qué hacer cuando se llega al gobierno. Tal vez a inicio de ciclo había una agenda mucho más clara de nacionalizaciones, de recuperación del Estado de algunos resortes de la economía, o sea, empresas, por ejemplo, estatales, de una serie de subsidios para, digamos, paliar las situaciones de mayor desigualdad. O sea, una serie de políticas muy claras. Y me parece que hay gobiernos que han llegado ahora y no tienen muy claro qué hacer y a veces tienen poca voluntad o predisposición para emprender determinadas batallas. Creo que el caso argentino o el caso chileno ha sido paradigmático. Una suerte de idea de, bueno, yo puedo transformar la realidad, o sea, acortar la desigualdad, recuperar poder del Estado, tener un proyecto de desarrollo nacional sin confrontar. No voy a confrontar con el Poder Judicial, que es un poder muy fuerte, del cual se habla mucho en los últimos años, sin confrontar con el poder mediático concentrado. Bueno, y eso no se puede. Entonces, si hay una aversión a la confrontación y una suerte de búsqueda de un consenso permanente, desgraciadamente, tal vez en otros países del mundo funciona, acá no funciona. Si no hay una tensión, si no hay una disputa mediática, judicial, para democratizar cada una de las instancias, o de la economía, se le quita ganancias extraordinarias a las grandes empresas para redistribuir y construir un modelo de desarrollo, que hay que debatir cuál es, bueno, no se avanza. Y si no se avanza, se retrocede. Y si se retrocede, bueno, la gente busca otra cosa.
O sea, ¿por qué a uno lo votarían porque sí? ¿Porque habla mejor? ¿Porque tiene una serie de intenciones moralmente más, no sé, justificables? No. O sea, la gente vota por respuestas concretas. Y me parece que ahí está un poco el nudo de tensión. Si no hay respuestas concretas, claro, en algunos casos se puede compensar con identidad política, supongamos, ¿no? En el caso del peronismo o en el caso venezolano el chavismo. Quiero decir, identidades políticas muy consolidadas que pueden paliar algunas situaciones económicas. Pero llegado a un punto, si no hay, la gente busca otra cosa. Y creo que la pregunta es, ¿por qué no se da la respuesta? Y me decías el caso de Pedro Castillo. En caso de Pedro Castillo, es el caso de un gobierno que asume casi, diríamos, por carambola, o sea, por una serie de eventos inesperados, que llega y hay un poder consolidado, un statu quo, unas élites que le dicen, bueno, esto no se va a transformar. Y si para eso hay que asediarlo día y noche, desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, para que usted vaya finalmente a una caída, se va a hacer. Y esas son las reglas del juego. O sea, no es Suiza, no es Suecia, no, o sea, funciona, así funciona acá. Tristemente, desgraciadamente, pero esa es la realidad. Y con esa realidad hay que pensar, digamos, cómo se construye política, hegemonía y respuesta para la gente. En Chile, en Colombia, hay gobiernos progresistas que triunfan después de una gran movilización popular. Sin embargo, en Chile Boric pierde muy rápidamente la iniciativa, choca con los mapuches, pierde la constituyente, se va apocando. Y en el caso específico de Colombia, después de una reforma fiscal para gravar al capital y de algunas iniciativas, da la impresión de que Petro comienza a ser acorralado por la derecha. Es inevitable en este momento que los gobiernos progresistas queden cercados por las fuerzas de la derecha. En primer lugar, siempre hay que ver la radiografía del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Muchas veces asumen gobiernos con minorías o sin mayorías automáticas en los congresos. Eso ya empieza a plantear una serie de ingeniería de cómo aprobar determinadas leyes. O sea, mayorías y minorías, pero podemos hacer una pausa en este momento. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el sociólogo y periodista Marco Teruggi sobre la situación actual de América Latina, el futuro y el legado de los gobiernos progresistas y el avance en distintos países de fuerzas de derecha. Te interrumpí, Marco, cuando estabas explicando que había que ver la composición en cada país entre el legislativo, el ejecutivo, imagino que también sobre la naturaleza del poder judicial en cada uno de esos países. Sí, me refería a estos dos porque son los dos que se eligen, que son, y esto es como un diagnóstico viejo, pero que siempre hay que repetirlo. El gobierno no es el poder, es una fracción del poder. Después está otro poder electo, que es el legislativo, después un conjunto de poderes que nadie decide quiénes están ahí, pero que están y ejercen poder y tienen su agenda de intereses. En general hay una dificultad en los legislativos. Pasa en Chile, hablo de gobiernos progresistas, en Colombia, pasa en Brasil. Entonces ahí hay un primer nudo de cómo se construyen mayorías para aprobar determinadas leyes, reformas fiscales, por ejemplo, o mejoras de los sistemas jubilatorios, digamos, reformas que vayan en beneficio de las mayorías y en detrimento, en consecuencia, de las pequeñas minorías que concentran mucha riqueza. Dicho sea de paso, el nivel de concentración de riqueza es cada vez mayor. Y después hay otro fenómeno que es la cuestión de la movilización. Yo no sé si ahí hay una regla. Sí sé que hay algunas dinámicas que ayudan, pero no siempre funciona ni es así. Me explico. En todo el eje pacífico, de Colombia hasta Chile, hubo en los últimos años un conjunto de estallidos sociales.
En general el estallido social no tiene conducción. Si hablamos de un estallido social, no de protestas o de huelgas, de estallidos. No hubo conducción en Chile, no hubo conducción en Colombia. Me parece que el gobierno de Petro cuando asume tiene una mirada diferente que el gobierno de Chile cuando asume respecto a ese sujeto movilizado. Hay que trabajar con ese sujeto, hay que convocarlo, hay que construir una suerte de diálogo de gobierno-pueblo movilizado y con eso construir fuerza. ¿O por el contrario hay que apostar a los palacios y los salones y mirar con cierto recelo eso que está movilizado? Me parece que en el caso chileno fue así. Y eso hace que pierdas un instrumento, una herramienta, un resorte que a veces es incómodo porque te cuestiona, pero que te hace construir fuerza. Y me parece que Petro, vamos a ver cuánto logra avanzar, eso lo tuvo claro. Hay que convocar a la gente a movilizarse, hay que explicar lo que está pasando, qué intereses se están jugando, quiénes los están frenando, qué está pasando en el Congreso. Y digo, no siempre es así, y cierro, porque en el caso de Brasil, Lula regresó al gobierno, y no fue un regreso al gobierno marcado por una movilización popular que impugnó a Jair Bolsonaro y ningún estallido. Y de hecho en Brasil no es eso la regla general, no es una política marcada siempre por la gran movilización. Pero en este caso hubo una suerte de ingeniería de Frente Amplio de Lula da Silva. Esta idea de un gran frente democrático contra la amenaza antidemocrática. Y en este caso, Lula con la capacidad de conducción de eso. Porque el otro gran tema en América Latina es, bueno, hago un frente amplio para ganar elecciones. ¿Quién lo conduce? ¿Cómo se ordena esa amplitud? ¿Cómo hago para que conviva una política de cuidado del medio ambiente con los sectores del agronegocio? Todo eso adentro de mi gobierno. Bueno, eso es Lula. No todos tienen la muñeca política de Lula, que es como un gran arquitecto. Y él lo ha hecho sin ese... No quiere decir que no haya movilización que lo respalde. Cuando asumió había mucha gente. Pero no es que hubo un estallido que llevó a Lula. Hubo política, hubo amplitud. Y ahí el rol del liderazgo... Cuanto más conozco la política, más también tengo algunos años que van como dando experiencia, más creo que el lugar del líder, en el mejor sentido, en América Latina es determinante. A mí no me preocupa, en el mal sentido, esta cosa de el caudillismo, el populismo. Creo que hace falta grandes liderazgos. Después hay que ver cómo se hace el cambio de mandato. Bueno, hay una serie de debates. Pero si eso no está, y hay una suerte de orfandad de conducción, lo digo por Argentina, empezando con un hombre como Alberto Fernández, que nunca tuvo ese lugar, bueno, no se sabe dónde ir, no hay agenda clara, no se moviliza, hay una suerte de apatía política, desorientación, y es un problema. Pero lo que se ha caracterizado como el primer ciclo de gobiernos progresistas sí estuvo precedido por grandes movilizaciones populares de distinto tipo, referéndums, protestas contra la carestía, etcétera, etcétera, que permitieron construir esos liderazgos o que esos liderazgos tuvieran un referente social. Hoy nos encontramos básicamente en esta segunda ola ante dirigentes administrativos que se dedican a manejar el aparato del Estado, pero sin esa referencia de la movilización popular. Sí, el primer momento efectivamente tuvo esta dinámica de estallido gobierno popular. De hecho, pasó en Bolivia, guerra del gas, guerra del agua, Evo Morales, pasó en Venezuela, Caracazo, Hugo Chávez, con diferentes temporalidades, ¿no? Pero ahí inicia el ciclo. Pasó en Argentina, 2001, kirchnerismo. Ecuador, con pasó en el Ecuador. paro cívico de la CONAIE. Sí, lo que pasa en primer lugar es que no se decretan los estallidos. O sea, se los puede como... Hay organizaciones que intentan trabajar escenarios de conflictividad, pero cuando detona, detona y nadie sabe muy bien en qué momento detonó. Estaban las condiciones y un día, no sé, como en Chile, las chicas saltan por encima de los molinetes en el metro porque no quieren pagar el pasaje que aumentó, y ahí se abrió una compuerta que estaba ahí, uno ve que siempre estuvo ahí, pero que por alguna razón hubo una configuración de elementos que la abrió. Yo creo que los gobiernos que asumen sin eso tienen, digamos, mayor dificultad porque les falta un respaldo o una capacidad de construcción de eso como ejercicio del poder. También creo que algunos gobiernos han visto que hay que ir a buscar eso, hay que ir a construir eso. Yo, por ejemplo, acá en México, cuando veo a Andrés Manuel López Obrador que convoca a la gente a la movilización, digo, bueno, acá hay algo interesante, está diciendo, vamos. Sin organización popular. Claro, la pregunta es cuánto un gobierno... Directa. La pregunta es cuánto un gobierno puede o no crear organización popular, si es que se lo planteara hacer. Conoces el caso venezolano. Si alguien estuvo obsesionado por la conformación de organización popular fue Hugo Chávez. Es una sociedad altamente movilizada, pero muy poco organizada. No es que Chávez asumió sobre una sociedad
pienso como la boliviana con estructuras nacionales de movilización. No, eso no estaba. Pero hubo un presidente obsesionado en esa construcción. Eso es más una excepcionalidad histórica que, digamos, un patrón normal. Pero ya el hecho de generar esa movilización a mí me parece un hecho muy valorable, antes que ir replegándose a los fríos salones y los fríos palacios, como dice el presidente Gustavo Petro, de las negociaciones asimétricas, donde te sentás con representantes de los poderes reales, nacionales pero también internacionales, que te dicen, bueno, el 5G en este país tiene que ser por este lado y no por aquel lado, ¿no? Y cada uno tiene sus agendas, y si vos no tenés una agenda, no tenés una política hacia adelante muy clara y una serie de resortes de poder, muy probablemente intentes navegar en la administración de lo que te ofrecen, que es una administración que mucha respuesta nos genera. Y la naturaleza de estos nuevos gobiernos de la segunda ola, más administrativa, ¿estarías de acuerdo con esa explicación? Primero, creo que hay otro tipo de liderazgo, menos carismáticos, con menos fuerza. Es muy claro, no sé, en el caso de Bolivia o en el caso de Argentina, digo, donde no hubo tradición, porque en Ecuador pasó otra cosa, que me parece que tienen efectivamente menos esa conexión con el inicio del ciclo y por lo tanto una impronta mucho menos marcada, ¿no? Y por eso uno ve que hace falta esa impronta. O sea, hace falta un liderazgo que efectivamente tenga la capacidad de convocatoria, que se proyecte a sí mismo en ese lugar. Si no, la administración me parece que es un problema para este campo político. Para el campo político neoliberal, no. O sea, quiero decir, la capacidad de producción de presidentes intrascendentes que tiene la derecha no es tan relevante, porque los puede ir produciendo a través de sus diferentes mecanismos universitarios, de becas de estudio, que hace que tengas acá, no sé, el Felipe Calderón, Fox, Peña Nieto, no importa, habrá otro que va a parecer parecido. Ahora, lo que cuesta construir un dirigente popular, que después sea presidente, son procesos históricos. ¿Cuánto tardó la producción, entre comillas, pero digamos, sí, producción social política de un Evo Morales? ¿Cuántas generaciones, organizaciones hubo para que eso se gestara? Bueno, es mucho más difícil desde nuestro campo político producir un liderazgo. Y una figura como Bukele en El Salvador, que es también un liderazgo carismático, fuerte, mucho más parecido a Bolsonaro o a Trump, que aunque venga originalmente de la derecha, perdón, de la izquierda, no de la derecha. Sí. Bueno, primero retomar lo último, Bolsonaro es un liderazgo, o sea, ¿se fue Bolsonaro o no se fue el bolsonarismo? Primer diagnóstico, o sea, se va un presidente, no se va lo que él instaló y aquello que interpeló y la sociedad que lo respalda. En el caso de Bukele, a mí la impresión que me da, primero que es un hombre que logró trabajar muy bien la cuestión comunicacional, lo cual le permitió un nivel de interlocución directa y muy interesante para estudiar, en un nivel de desgaste político también muy alto, y un nivel de desesperación, de inseguridad, que le permitió esta suerte como de pacto implícito, que es, desciendo, determinadas capacidades democráticas, o sea, te gobierno bajo estado de excepción, pero te doy determinada seguridad. O sea, menos democracia, más seguridad. La pregunta igual sería, ¿y por qué la democracia no me está dando la respuesta de seguridad que estoy pidiendo? Esa dinámica me parece que es una dinámica muy comprensible en un punto. O sea, si yo te ofrezco una democracia sin respuestas, o te ofrezco menos democracia pero con respuestas, ¿qué elegís? ¿Una democracia de formas, pero en la cual no puedes cruzar al barrio de enfrente o abrir un comercio sin que te cobren una vacuna? ¿O menos libertades democráticas pero capacidad para transitar por tu barrio e ir a tu trabajo? Es una suerte como de situación muy crítica para la decisión. La llevo a un nivel menor, pero en Argentina la elección era democracia, derechos humanos, memoria histórica o inflación a 140. ¿No? Conservo esto, pero yo no llego a fin de mes. Entonces la pregunta es por la democracia, y ahí viene el concepto de la insatisfacción democrática. Bueno, ¿qué pasa con la democracia? Pasa a ser una suerte de ente que a mí no me da respuesta. Claro, hay que cuidarla, costó, pero las nuevas generaciones, las que llegan más tarde, bueno, también tienen sus necesidades, sus demandas. ¿Habrá una buquelización del continente? No lo sé. Después es incierto. En Ecuador, en la última elección, había un candidato Bukele, que se llamaba Jan Topic, que de hecho literalmente había sido mercenario en las fuerzas francesas, tenía una empresa de seguridad, era un Robocop. Ganó Daniel Noboa, que se presentaba a centro izquierda. Entonces tampoco es tan automático que entonces ahora todo se buqueliza. Ojo con esta idea de aparece un fenómeno y este fenómeno ya es como un hecho imparable. Cada país después tiene su propia como receta.
En la primera ola de los gobiernos progresistas hubo iniciativas muy claras de integración del continente, que partían de dejar atrás el ALCA, enfrentarlo y crear procesos, bancos, asociaciones para el comercio bajo otras reglas, etcétera, etcétera. ¿Tú ves ahora un proceso de integración regional desde esta mar de fuerzas diferenciadas que están en la escena política? Yo creo que en la primera parte, primero había como dos factores, ¿no? Uno que lo nombró Correa hace poco, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que hacía como una cierta como de confianza entre todos los mandatarios, una suerte como de búsqueda común que le daba, además del horizonte como tal de integración, cierta como eso, como un lugar de confianza política. No es menor la confianza política, ¿no? O sea, lo grande también mucho tiene que ver con las relaciones personales. Y después había centros de gravedad muy claros. Un centro de gravedad muy claro era Caracas, y Hugo Chávez era una máquina de producción de instrumentos de integración. Y después diferentes centros, ¿no? Brasil, no puedes pensar la integración sin Brasil. Bueno, América Latina se quedó sin centro de gravedad de su integración. A partir del regreso de Lula da Silva al gobierno, Brasil empieza como a intentar reocupar ese espacio. En el Mercosur, en la UNASUR, en la CELAC. Me parece que está en proceso. Me parece que no están más esas confianzas que estaban antes. Me parece que es muy llamativo, independientemente del análisis que se tenga, la posición, por ejemplo, de Gabriel Boric, de crónicamente, en sus intervenciones, criticar a Venezuela. ¿Por qué razón? ¿Es necesario? Entonces, ahí hay algo que hay que ver qué forma toma. Y me parece que el centro de gravedad es Brasil, hay que ver qué capacidad tiene Brasil, que además tiene su propia agenda, que además juega en los BRICS, o sea, es, como se dice en inglés, un global player. Y me parece que ahora que se perdió Argentina, se pierde una pata, o sea, cuesta volver a reconfigurar eso. Y es más urgente, te diría, más estratégico que a inicio de siglo. Y no lo quiero ideologizar en un debate bolivarianismo, sanmartiniano o artiguista, sino en cómo está la geopolítica mundial. O sea, aún sin la cuestión ideológica, es como una suerte de enanismo conceptual pensar que uno, como Argentina, Bolivia o Paraguay o Colombia, va a estar solo por el mundo relacionándose en este conflicto global. Marcos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por todos los conocimientos que despliegas sobre la mesa y la luz que nos das sobre puntos que no necesariamente están suficientemente esclarecidos. Gracias por el tiempo y el espacio. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.